queremos cuestionar aquí de ninguna manera la validez o no legal de estas actividades. Eso corresponde a otras instancias, sino conocer de veras a fondo algunos de los ambientes que están creando nuestros jóvenes, que están alrededor de nosotros, pero no queremos voltear a verlos y que los están creando como alternativas a lo que nosotros les estamos ofreciendo. Regreso después del corte para conocer al grupo de los Darks. ¿Por qué se visten de negro? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Y vamos a escuchar otra pieza y más música aquí. No se vayan. Palidez de luna, asoma el rostro, escondes algo en sepulcros del corazón. Cansado, las voces revientan en los costados de mi garganta. Para no correr, para no caer, ante mentiras, cerrando heridas, señales a la cruz, señales a la cruz, señales a la cruz, señales a la cruz. No resistió, la cruz cayó, la corona sangró, las manos con un corazón. Era mi corazón entre las espinas del Señor. Señales a la cruz, señales a la cruz.
correr y para no caer, mirando la cruz, creaste la oración, mirando la cruz, creaste la Octavio, ¿cómo les va? Muy bien. Si me presentas a los integrantes, por favor, del grupo con el único micrófono que traemos. Sí, claro que sí. En la batería está Lacro. Bienvenido. En el bajo está Paco. Bienvenido. En la guitarra está Marco y bueno, yo soy Octavio. Yo les quiero leer varias de las llamadas que estamos recibiendo para que me ayuden a entender mientras tú agarras un poquito de aire también. Isabel Trejo Hernández, ¿por qué la vestimenta de negro para los darqueto? ¿En qué se basan y qué es lo que buscan los darqueto? Cultura dark. Itzel Aro Sánchez, ellos dicen ser dark, quisiera que me respondieran quién fue la primera persona que se vistió de negro. Alejandra Gómez Ochoa, aquí andamos diciendo, ¿verdad? A los chicos que tocaron dark, en especial al del sombrero que está súper maquillado, dicen que los discriminan por vestirse de negro, y yo una vez fui a un antro de dark y que se portaron muy groseros y prepotentes como si fueran las personas más inteligentes. ¿Que a qué se debe esa vestimenta? ¿En realidad tiene una historia o solo lo hacen por sentirse diferente? Una vez que ya se ha leído algunas de las llamadas, Octavio, ¿qué significa esto de ser dark? ¿Qué contiene? Dark es oscuro en inglés, lo sé, pero... Sí, sí, sí. Bueno, mira, para empezar es una idea personal. Cada quien dentro de la escena, dentro del movimiento oscuro, del movimiento gótico aquí en México, pues lo hace de manera personal, no es algo muy individual. Cuando dices personal, cuando dices personal es que tú escogiste este sombrero, estas rayas en tu cara, el saco así. Claro, pero sobre todo, bueno, el hábito no hace al monje, ¿no? Y, pues, pero no sí lo ayuda a distinguir, y yo quiero que me digas por qué se distinguen los dark. Bueno, mira, para empezar, tienen que sucederte ciertas cosas, ¿sí? Y de repente, bueno, te encuentras con una película, un libro, un disco. ¿Qué? Síguele. Con los cuales te identificas, y bueno, durante ese tiempo te suceden ciertas circunstancias, ciertas cosas, y te adentras un poquito en ellos, ¿no? ¿Dirías entonces que los chicos que se incorporan al movimiento dark o se identifican con ello es porque tienen una necesidad X que encuentran en dónde depositarla? Por supuesto, y como lo comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? La necesidad de sacar, de hacer surgir esos sentimientos, esas emociones. A nosotros pues, nos agrada mucho la música, lo hacemos en base de la música, ¿no? ¿Por qué lo negro, Marco? El color negro es una de las constantes en la pregunta, para irnos ahorita una pausa y regresar aquí al estudio. ¿Lo negro? Bueno, lo negro yo creo que por representar agresividad, de alguna forma, esto del gótico es un poco eso, agresivo, pero no en la cuestión de agredir a gente o maltratar. Algunos dicen que porque como ya están muertos en vida en esta sociedad, ya están de luto. ¿Qué te parece eso? Algo hay de eso, ¿no? También puede ser un refugio, ¿sí? Negro. Un refugio contra algún tipo de mal que exista allá afuera, ¿no? Algo así. Para los malos bichos, los malos espíritus. Algo así. Algo así de protección. Decía un muy querido amigo que, muchísimas gracias, ahorita regreso con ustedes, que a él le servía vestirse de negro porque así pensaban que él era el asaltante, ¿no? Y que así no lo protegían, que podía salir con su moto, no sé si... Ahí está aquí en el estudio, está perfectamente identificado. Decía, pues ¿cómo creen que yo los voy a asaltar por mi vestimenta en esta de los estereotipos?
así yo ando protegido. Cintia Ortega Herrera, ¿por qué discriminan mucho los que visten de negro y andan con los labios pintados de negro? ¿Por qué esa discriminación? Felicito al programa porque está muy padre. Adriana Rodríguez de Silva, yo soy obscuro y quiero preguntar a los escatos, ¿para qué fomentan su cultura si no tienen una base ideológica? ¿Qué les parece si todo esto que les están preguntando a los escatos, Abel, lo pregunto al regreso de la pausa para que ustedes tengan la posibilidad de contestar? El movimiento Dark se caracteriza por una reflexión interesante, fíjese, sobre lo que es la melancolía, y una reflexión sobre el mal como fuentes de transformación estética y personal. Además es una reflexión que se realiza muy ligada al arte a partir de las obras de grandes poetas, de escritores y músicos, y los jóvenes darks no quieren enfrentar a ningún sistema, sino a la propia persona, que buscan expresar la sensibilidad humana por el hecho de estar vivos. Regreso en unos instantes para seguir conversando aquí en el estudio sobre esto de los darks, que quedaron muchas llamadas pendientes, malas que no lleguen ahorita en este corte de ustedes. Regresamos. Blow 'em out like afros. Blow 'em out like afros. Algunos sociólogos e investigadores ven en las tribus urbanas una señal del debilitamiento de las sociedades modernas y del inicio de una transformación futura de las relaciones entre los individuos y las instituciones gubernamentales. Por eso es importante conocer lo que los gobiernos están haciendo con estas manifestaciones. Ya al fondo, cuando el grafite decía, denos más espacio, denos más paredes, más lugares en donde como chavos jóvenes nos expresemos. Bueno, y más allá de enjuiciarlos, hay que reflexionar lo que la juventud está planteando, porque hay en esas acciones e ideas un diagnóstico válido sobre lo que está fallando en nuestro sistema de organización social. Y de esos de los que tratan la mayor parte de las llamadas que estamos recibiendo y de los comentarios que van a escuchar ustedes aquí en el estudio. Héctor Domínguez Delgadillo dice, hago una invitación a los jóvenes para que dejemos de ser conquistados por otras influencias extranjeras, porque nosotros tenemos creatividad y cultura propia. Mejor vamos a conquistarnos a nosotros y no ser conquistados. Jesús Andrés Hernández Maya, ¿por qué los dark imitan a los del movimiento gótico en su manera de vestir y no lo hacen más al actual? En cambio el electrodark va con lo actual y diferente. Yo me estoy metiendo, Raquel, en camisa de 11 varas. No solamente hay dark, sino electrodark. Bueno, yo creo, primero que nada, que las generalizaciones son un riesgo, porque nos pueden servir para conocer algo a grandes rasgos, pero también tenemos el peligro de quedarnos únicamente en lo superficial, creer que toda la gente es igual y exigirle que sea igual, porque decimos, son darks, tienen que vestir todos de negro y a todos les tiene que gustar el mismo grupo musical y todos deben de reaccionar del mismo modo en sus relaciones interfamiliares, y yo creo que eso no es correcto. Es tan injusto hacérnoslo a nosotros como hacérselo a nuestros padres, que decir, mi papá porque es director de escuela tiene que vestir así, claro, tiene que actuar así, sino que hay que ver precisamente lo que decías hace rato, que somos individuos y que el asunto es más individual y es más hacia adentro que hacia afuera. Entonces aquí viene lo que dices del electrodark y de los perkis y los mopis, que si son alegres o si están para abajo siempre. Eso ya depende del ser humano, de cada quien, de tu disposición natural. Estamos juntos no porque haya un examen de admisión y ya cuando lo pasas te dan tu vestido negro. Claro. Se trata de que estás cómodo con esta gente porque les cuentas un chiste y te lo entienden, o porque le cuentas tus problemas y no te dicen como tu prima,
ay, sí, ve a tu fiesta de graduación, sino que te entienden más. Hay una verdadera comunión y ya entonces se da la relación por tus gustos, por tus laberintos, tus telarañas mentales, si quieres. Y pues sí, hay algunas cosas que, para caer un poquito en generalización y no salirnos con podría ser la salida fácil de que no se puede generalizar y entonces no se puede conocer, que hay ciertos factores en común, que existen determinadas cosas que se repiten con cierta frecuencia y que podemos decir que son comunes, pero no a todos, sino a una mayoría, digamos. Muchísimas gracias, Raquel. Aliana. Bueno, desde hace rato, sobre los grafitis y demás, yo creo que todas estas expresiones, estas manifestaciones son precisamente expresiones de lo que una sociedad excluyente no permite, de lo que una sociedad con valores que parecen ser inamovibles, que parecen ser verdaderas, verdades absolutas, nosotros decimos no, no son así. Una sociedad que nos excluye, las paredes se toman por eso, para decir, aquí estoy, yo valgo. Si tú no me oyes, yo te estoy haciendo ver que aquí estoy. Los darkies yo creo que en ese sentido sí son más hacia el interior, pero también a fin de cuentas es decir eso, yo valgo, yo quiero conocerme a mí mismo, yo no soy solamente una máquina para trabajar, para salir, yo siento, eso es todo. Gracias, Eliana. Arturo, ¿asentías con la cabeza cuando estaba hablando Raquel? Sí, yo creo que en efecto hay que luchar contra las generalizaciones. Hay muchísimos movimientos detrás de cada etiqueta. Hay etiquetas que se pone la gente, ¿no? Gótico, dark, wave and techno, hip hop, trip hop, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo importante es que, al margen de las modas, que las modas tienen un determinado ciclo y desaparecen, hay una serie de contenidos culturales que depende del individuo cómo los afirma y hasta dónde llega. Un gótico consecuente puede llegar hasta Heráclito, que fue el primer oscuro, Heráclito el oscuro, y puede conocer muy bien ese asunto de la hermenéutica, la interpretación de lo que se oculta y lo que se presenta. Puede llegar a los existencialistas de los 60, puede llegar al simbolismo alemán, al simbolismo francés, y puede abrevar de todas estas corrientes para afirmar su propia dimensión de gótico. Yo nada más quiero decirle a la gente que nos escucha que hay un reto. El reto es ponernos al nivel de la dinámica cultural de este fin de milenio, y que tenemos 2 años para ser premilenarios, y que podemos escoger entre ser premilenarios y aislarnos completamente de la dinámica del nuevo milenio, o integrarnos a ella y saber lo que significa este reto de conocer la tradición y también manejar la innovación. Concepción Alfaro Sandoval, todos los jóvenes que están ahí hablan de identidad, de cultura, de sentimientos, pero quisiera que me dijeran cuál es el sentimiento, es el origen de su país, cuál es el origen en el nombre de su país, en que si nos define su cultura mexica. Elsa Figueroa Bernal, ¿cuál es la filosofía dark? Jesús Andrés Hernández Maya, ¿qué tanto en el movimiento dark es racista? Puesto que una de sus características primordiales es que los chavos sean de tez blanca, ya que en lo particular yo no he visto un dark de piel negra. Rafael Tranquilino Sámano, me comentaron que la corriente dark y las fiestas góticas son albanesas, alabanzas al diablo y que van en contra de Dios. Es cierto. Lisbeth Álvarez López, a pesar de las diferencias que hay entre los grupos, hay una gran similitud, que es que todo el que vea un darky, un punk o un chavos K, piensa inmediatamente en el clásico lema sexo, droga y su muy personal música. Víctor. Bien. Yo quería, en esta parte, que no olvidáramos algo. Tiene que ver con lo que decía Raquel hace rato. Lo que estamos viendo, este tipo de manifestaciones suceden principalmente porque las sociedades están formadas por seres humanos, y lo que nos caracteriza a los seres humanos, la esencia de nosotros tiene que ver con la comunicación, es el lenguaje. Decía por ahí Ciora, no habitamos un país, habitamos una lengua, eso es una patria y no hay más. Entonces, ahora hay que, ya una vez que entendemos que somos por esencia seres comunicativos, hay que entender que la etapa que estamos viviendo es, las sociedades de ahora son prácticamente el imperio de los lugares comunes, y sobre todo en cuestiones de comunicación. Toda esta explosión de nuevas tecnologías de comunicación, que por una parte nos acercan más unos con otros, también nos alejan más. En ese sentido también se va generando en el individuo la necesidad de estructurar alternativas a esos lugares comunes. Por lugares comunes estoy entendiendo desde utilizar las mismas palabras hasta manejar las mismas ideas. Entonces los jóvenes
vendrían siendo algo así como la expresión más egocentrista de la naturaleza, en el sentido en que los jóvenes estamos buscando siempre formas de comunicación en cuanto a ideas y en cuanto a palabras que sean diferentes, que no tengan que ver con las estructuras comunes que ya estaban antes de que nosotros naciéramos. Entonces, por eso es interesante ahora ver, por ejemplo, lo que tenemos en el estudio, los grafitis y los darks, son formas de comunicación diferentes. En ese sentido es que tenemos que hacer a un lado el condenarlas o alabarlas. Y nada más para cerrar, las personas que están preocupadas porque nos estamos dejando llevar por culturas extranjeras, más bien piensen que nunca se adoptan por completo esas ideologías o esas tendencias. Lo dark en México no tiene mucho que ver con lo dark en Europa. Hay similitudes, pero lo que estamos haciendo es darle rasgos mexicanos. En ese sentido no nos estamos haciendo de una cultura extranjera, sino que estamos enriqueciéndonos con una cultura extraña. Okay. Pablo. Bueno, una pregunta hablando de estos estereotipos. Que si cada subcultura o tribus, como se le llaman, tienen su propia forma de vestir y su propio lenguaje. Y sus propias características. Héctor. Mira, hay una cosa que nadie puede discutir, o sea, hay una identidad que se busca, hay modas que se siguen, hay grupos que se forman, y la cultura justamente es el espacio receptivo desde todos los ángulos en donde se puede apoyar, se debe de apoyar, se debe de fomentar el trabajo con los jóvenes. Yo creo que una de las cosas que debemos de tener claras es que la demanda de espacios no nada más es legítima, sino es absolutamente indispensable. Y son espacios que también tienen que existir en los medios de comunicación, y los medios de comunicación juegan un papel importantísimo para que la gente que está viendo el programa y que dice, híjoles, de veras son diabólicos, y poderles decir en la tele, saben que no lo son, y ni lo serán, y no lo han sido, ¿no? Son jóvenes que están dentro de una cultura, dentro de una etapa, y como todos lo estuvimos, y como lo estarán nuestros hijos, y como lo estarán todas las generaciones. Ahora, fíjate que hay una cosa sobre esta cuestión de los grafitis que me parece que habría que dejarle clara a la gente que está viendo el programa. Pensemos, por ejemplo, en los anuncios comerciales que tenemos en las calles, en el periférico, en donde si tú tienes el suficiente dinero, puedes comprar un espacio y puedes poner lo que tú quieras. Son agresiones visuales, agresiones a nuestra vida que todos tenemos. Pero si tú tienes dinero, puedes poner un hoyo negro y a nadie le molesta. El graffiti es una forma de decir, la ciudad es el espacio, yo simplemente pongo la firma, ¿no? César Augusto Morales, la mayoría de los que están en el estudio no saben nada del movimiento dark. Deberían hacer otro programa relacionado con esto, invitar a gente que sepa de cultura dark. Luis Pinza Gil, los grafiteros son una bola de tontos, los que crean murales se dedican a crear obras de arte, y respecto a los dark, mejor que se dediquen a leer. No saben que el movimiento dark es completamente ario, y en México no puede haber cultura dark por esta causa. Juan García González, el dark en México no existe, o si existe no tiene la cultura ni la adaptación a México. Basta con ver al público con su etiqueta de negro y su mofa imitación de vampiro. Estamos en México y puede ser mucho mejor que en otros países. Es un movimiento lleno de envidias y elitismos estúpidos. Los grupos dark no ofrecen nada nuevo. Yo me quedo con estas porque regreso con Lili y con todos los dark porque tienen su derecho de réplica, como toda sociedad que se puede ser democrática. Regresamos después de la pausa. Contradicción después de pensar en la muerte como salvación.
luz que me mostró el camino para no morir de frío. ¿Dónde estabas tú? Océanos de soledad, voy temblando, tratando de gritar. La soledad, mis sueños, corro en esos momentos. ¿Dónde estabas tú? En esos momentos. ¿Dónde estabas tú? En esos momentos. ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? En esos momentos. ¿Dónde estabas tú? Las tribus urbanas actualmente son un fenómeno mundial asociado a las grandes ciudades. Lo mismo existen en África como en Asia y América, aunque fundamentalmente Europa y los Estados Unidos son centros que irradian fuertes influencias musicales y culturales que llegan a jóvenes de todas partes del mundo que adoptan las bases y las enriquecen con aspectos propios de su herencia cultural y local. Marco Mauricio Salgado Avendaño, la vestimenta negra es nuestro medio de expresión. No queremos que la sociedad nos conozca, sino que en realidad nos reconozca como sociedad. Un anónimo, las tribus urbanas para mí es el resultado de la desintegración familiar. Liliana Camacho Hernández, ¿quién de todos los que están ahí de negro conoce realmente su cultura o sus orígenes? Vámonos aquí, porque desde hace rato... A ver, con José. Híjole, pues es que hay varias preguntas, muchas cosas, muchos temas. Estoy de acuerdo con la persona que habló que deberíamos hacer un programa especial, no nada más de los darks, ¿no? Sino de cada expresión juvenil, cada tribu, y no juvenil, ¿no? Sino de toda expresión cultural que hay. Porque pues dentro de este movimiento, como ya dijeron por aquí, hay distintos tipos de música, distintos tipos de lecturas, distintos tipos de pintura, de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado sería bueno. Ahora, refiriéndose un poco a la pregunta que hacía, al comentario que hizo una señora hace rato y que hicieron ahorita acerca de que el dark no tiene mucho que ver en México, bueno, pues yo creo que están un poco equivocados, ¿no? Finalmente sí, hay que... en México tenemos nuestras propias expresiones obscuras. Digo, ¿qué país tiene una cultura de la muerte tan rico como el nuestro, para empezar desde allí? Cuando dice José lo de la cultura de la muerte, entonces sí es esto de que se visten de negro porque ya están muertos en vida. No, me refiero a que vaya, a este asunto, bueno, nuestro Día de Muertos, a eso me refiero, por ejemplo. Es que no he escuchado una definición de por qué se visten de negro. Híjole, es que es... Sé que es individual demasiado el asunto, es individual, pero del a lo que yo iba es a esto, ¿no? A especificar un poco este asunto de que no es ajeno sentimiento hacia lo oscuro y demás, ¿no? Evidentemente en Europa se refieren a los nivelungos, a los duendes, a las brujas. Bueno, aquí tenemos a la Llorona, ¿no? ¿Que por si un tienen lado. pactos con el diablo los dark? No, nada más los que ya grabaron con compañías fuertes, por ejemplo. Bueno, por ese lado, ¿no? De repente a nosotros nos gusta hacer nuestros eventos en edificios del centro de la Ciudad de México,
por toda esta arquitectura, ¿no? que tiene que ver pues con todo lo que nos llama la atención a nosotros. Tengo 3 minutos antes de irme a la pausa y quiero escuchar a los más que pueda, Lili. Yo siento que la diversidad la hace uno, no hay que caer en estereotipos de yo me visto de negro y tengo una actitud agresiva o demás con la gente por eso, o me voy y me drogo en las fiestas y me pongo jarra y demás. O sea, yo siento que no hay que generalizar y la oscuridad, o sea, de nuestra vestimenta y demás, siento que es algo estético. Yo me he visto así porque es estético, porque me gusta, porque no quiero imitar a alguien o a algún grupo porque se viste de negro, sino dar yo mis opciones, o sea, inventar cosas, o sea, ser diferente. Y si la gente se siente agredida con mi propuesta, con cómo me manifiesto, pues es cosa de ellos. O sea, yo me siento bien conmigo misma y así aporto. Gracias, Lili. Te escuchamos en esto de que me comentaron que la corriente dark y las fiestas góticas son alabanzas al diablo y que van en contra de Dios. O sea, acerca de eso a mí me gustaría decir que antes que nada mucha gente antes de opinar se deberían de enterar bien qué es lo que pasa, asistir a una de estas fiestas. Por ejemplo, yo siento que en la forma muy personal de ver las cosas mía, yo no tengo ni siquiera ni culto a Satanás ni nada. O sea, yo por ejemplo creo en lo que yo quiero creer y no obligo a nadie que crea o que piense lo mismo que yo. Incluso hay gente de la que se llama normal que puede tener pactos con el demonio, que puede hacer trabajitos de brujería o cosas así, y o sea, se ven muy normal, o cualquiera lo ve como cualquier ama de casa que puede llegar a tener ese tipo de trabajos o de cultos. Muchísimas gracias, Josué. Bueno, acerca de los grafitis, yo quisiera decirles que todos tenemos ciertos derechos, todos nacemos con el derecho a expresarnos, eso es evidente, todos los que estamos en el territorio mexicano, pero también todos debemos de respetar el derecho de los demás, el derecho a mi propiedad privada. Es como si yo saliera a la calle o el señor saliera a la calle con su traje o su camisa, y atrás llegaran y le dibujaran una suástica, pues no le va a gustar, tampoco en mi casa. Todos debemos de respetar eso, por eso está regulado, por eso son ilícitos y tanto en la materia civil como en la materia penal. Por eso yo siento que debemos de respetarnos. A mí no me afecta en nada que se vistan de negro, que hagan lo que quieran, la música que quieran. Están expresando su idea, pero que no transgredan mi derecho, eso es lo más importante. Gracias, Josué. Enrique. Yo creo que no se tiene mucha razón porque todos tenemos una forma de sentir diferente, todos tenemos una forma de vivir y una actitud hacia la vida diferente, porque somos un pueblo muy grande y hay mucha diversidad de personas, ¿no? Pero todos sabemos evidentemente qué es lo que está dentro de lo legal y lo ilegal, y todos nos movemos dentro del círculo que queramos, ¿no? Uno escoge dónde quiere vivir. Daniel, rápido. Gracias, rápidamente sobre lo de negro, así de fácil, es un gusto estético y el arte no tiene por qué tener un objetivo, o sea, eso es prostituir el arte, el pedirle que tenga un mensaje, el arte, para hacer arte, lo único que debe de ser es bello, obedecer a un gusto estético, eso es toda la definición de arte. Los grafitis, eso que estoy viendo me gusta, eso es arte, se acabó, no tiene por qué tener un motivo específico. Y finalmente a mí me agrede más alguien con una playera de Necaxa y la barriga de fuera y yo no sé qué es lo que quieren, o sea, que todos escuchamos a Luis Miguel y a Vicente Fernández. ¿O de qué se trata? Somos un país demasiado grande, 100 millones de personas. No nos vamos a vestir todos igual. ¿Quién va a decir cómo nos tenemos que vestir todos, no? Y yo prefiero pensar en que es un mundo, y yo vivo en un mundo y no en México. O sea, yo sí soy mexicano, pero vivo en un mundo, y ¿por qué no voy a adaptar lo de Inglaterra o lo del país que se me dé la gana? Pues sobre eso, Daniel, siguen llegando Alejandra Mesa Márquez. ¿De qué cultura hablan? No hablan de una cultura. Lo único que ellos expresan es la influencia extranjera de Europa y Estados Unidos. Si quieren expresar su cultura, pues que se expresen como mexicanos. José Miguel Rodríguez Verástegui, se dicen expresarse, pero se les da estos foros y no se expresan. No tienen bien establecidas sus ideas. Esto es pura agresividad. Y no respetan la propiedad ajena, pero si cuando ellos crezcan y tengan sus casas o carros, dejan que se los rayen sus propiedades, y eso es una agresión visual. Esto es una copia extranjera, solo copian lo malo y lo bueno. Voy a una pausa y regreso para seguir escuchando los puntos de vista en el estudio.
desea obtener mayor información sobre este programa, puede comunicarse a las siguientes instituciones. Circo Volador, Calzada de la Viga, número 146, Colonia Jamaica. Teléfono 57 40 90 12. Museo Universitario del Chopo, Enrique González Martínez, número 10, Colonia Santa María la Ribera. Teléfonos 55 46 12 45 y 55 35 22 88. O bien consultar la siguiente bibliografía. Tribus Urbanas. Autores: Pere Oriol Costa, José Manuel Pérez y Fabio Tropea. Editado por Paidós. Culturas híbridas. Autor: Néstor García Cantlini. Editorial Grijalbo. Revista Generación. Editada por Generación, Publicaciones Periodísticas, Sociedad Civil, número 20. Octubre 1998. Rapidísimo, porque se nos acaba el programa. ¿Esto del baile forma parte del arte de los grafiteros? Exactamente. Lo que pasa es que... Hija, condición física que necesitas de andar en esto. Realmente... Alguien que venga a ayudarme acá mientras él agarra aire con esto. Stone, tú también ayudas en el brinco. Sí. Forma parte de la expresión del graffiti. Más bien, bueno, es algo que queríamos aclarar, que la verdad, o sea, el graffiti viene de la cultura hip hop, que ahora sí que consta de 4 bases, que vendría siendo los MCs, que es la gente que canta, los B-boys es la gente que baila, como nosotros, claro, el DJ, o sea, es algo que es la base también, claro. Y el graffiti más que nada, ¿no? También algo que quería, o sea, aclarar, que hablaban del ska, de que los skatos pintan, o sea, tal vez no es realmente su cultura. Yo no estoy en contra de esa gente que pinte. Creo que el graffiti es algo que es abierto a todo tipo de géneros, ya sean darketos, punketos. O sea, a nosotros no nos molesta. Nada más que sí, o sea, aclarar eso, ¿no? Que el graffiti viene de una cultura que es hip hop. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por eso no engordan los hijos, ¿verdad? Qué maravilloso están. Me voy rápidamente porque hay algo muy interesante. Aquí en el estudio tenemos papás. No crean que nomás dejaron venir los chavos. Está Ángeles, que tú eres mamá de uno de los grafiteros. Sí, Rolly. De Rolly. A ver, Rolly, ven para acá. ¿Cómo se ve desde allá, desde el lado de los papás y de los mamás? Te habla tu mamá, Rolly. Que vengan. ¿Cómo se vive desde la familia, Ángeles, el tener un chico dark, un chico grafitero, un chico de su cultura, que es muy diferente a lo que uno vivió en su infancia o en su juventud? Bueno, pues desde chiquito siempre le puse el pizarrón o que tú eres la que le llevaste la creatividad. No. Es que rayaba las paredes de la casa. Desde ahí venías en potencia. Entonces, bueno, sus láminas que traía mi esposo aquí para que nos raye en otro lado, pero nunca nos imaginamos que él le gustara el graffiti. Ahora ya lo entiendo por graffiti. Lo que pasa es que, bueno, yo realmente tenemos diálogo, entonces, pues le apoyo a Rolly. Pero bueno, pues estamos intentando vigilar, o no vigilar, sino simplemente estar con él. Porque si hay algunas cosas que nosotros adultos vemos mal, pues se lo hago. Le hago el comentario y creo que él es una persona muy abierta para aceptar también cuando uno le dice sus errores. Gracias a Dios no ha habido problema porque él lleva el 2º año de su carrera. ¿No te han mandado llamar de la escuela que por qué anda rayando ahí todo eso? No, porque hemos platicado con él. Gracias a Dios, cuando él me comentó que quería ir, la primera vez fuimos a un Expo Grafitis,
que fue donde conocimos a Gatica. Entonces, por alguna razón, sinceramente me espanté al principio porque dije, ¿qué es esto, no? Entonces, ahora por eso estoy aquí, porque quiero entender y quiero saber cómo piensan los jóvenes. Y yo quisiera seguirme actualizando para mis nueras, mis nietos, y entenderlos y platicar con ellos. Por supuesto. Entonces, para mí es importante, ahora, muchas veces, desgraciadamente, los adultos no aceptamos que los jóvenes nos enseñan o que aprendemos de ellos. Yo sí estoy aprendiendo, porque el día que yo me encuentre a un joven, cualquiera que sea, me gustaría dialogar con él. ¿Sí? Entonces, yo no me voy a cerrar a lo que yo creo, a lo que yo pienso. ¿Sí? Entonces, bueno, para mí, yo quiero entender, comprender y también, además, pues sí, Ángel claro. es la mamá de los grafiteros, y acá tenemos a Ivette, que ¿tú eres Dark? No. Tú te vistes de negro porque quieres, pero aquí tenemos a su mamá, que es Hilda. Entonces escuchamos primero a Ivette y luego escuchamos a Hilda. En primera quisiera aclarar eso de los estereotipos. Se me hace demasiado, perdón por la palabra, pero estúpido. Yo soy Ivette. Vale más Ivette que una chica darky, como se les ha llamado. Quisiera volver a los comentarios de las preguntas de ¿eres dark? ¿No eres dark? Eso no es importante para ti. Eso para mí no es importante. El hecho de que estemos aquí o nos vistamos así o estemos en este círculo no es porque nos pasan cosas, no es porque yo alzo la mano y digo, no sé, fulanita se ve bien y yo voy a ser parte o voy a ser igual a ella. No, creo que esto naces y eres. Cuando menos te das cuenta dices, chin, ya encontré a alguien que pensaba igual que yo, o no soy la única que pienso que el estado depresivo es la etapa más creativa del ser humano, ¿no? A ver, tu madre, Hilda, tú eres mamá de Hilda. Bueno, sí. De Ivette, perdón. Mira, yo creo que en principio, afortunadamente, nos podemos quitar la etiqueta. Y yo soy Hilda, aparte de ser la mamá de Ivette. Antes de ser la mamá, soy Hilda. Esto me da la opción de abrirme, de no espantarme porque se viste de negro, porque trae las uñas así, etcétera, ¿no? Yo creo que es cuestión de abrirnos como padres, de dejar la etiqueta de papá, de acordarnos que tuvimos una edad, tuvimos inquietudes, tuvimos necesidad de comunicación y de encontrar nuestro canal, efectivamente, ¿sí? Todos traemos nuestra carga y llega un momento en que encontramos el elemento donde nos sentimos bien. Muchísimas gracias. Y la tenemos acá, Gloria, que es la mamá, Jorge, de Denise y de Jair. Gracias por estar con nosotros, Gloria. Sí, así es. Pues yo trato de, igual que como dijeron las otras personas de mi generación, yo trato también de ser abierta y de comprender a mis hijos. Tengo el mayor que sí tenía más tendencias a lo dark, y de repente al principio sí se asusta uno porque no los comprende. Y está bien deprimido mi hijo y ahora está así, ¿qué voy a hacer? Pero trata uno de leer lo mismo que ellos leen. En una llamada que tenías, decía que se pongan a leer mejor, y ellos leen mucho, saben mucho. Todos los amigos de mis hijos leen mucho y saben mucho, ¿sí? Yo he participado también en algunas de las fiestas por esa misma razón de tratar de conocer y comprenderlos. He participado y en ningún momento hay nada de que cultos a Satán ni nada de eso. Y sí hay, no digo que no hay quien se drogue, quien tome, pero todo es, si yo me estoy drogando, yo acá estoy drogándome. Si yo estoy tomando, yo acá estoy tomando. Nadie se agrede y todo se comprende. Gracias, Gloria. Tengo 2 minutos para irme. Gracias a Edgar Raúl Cepeda de Cancún, Quintana Roo, Bárbara Varela Rosales de Celaya, Guanajuato, de Alejandro González Figueroa de Acatilpa, Morelos, de Sergio Perea Saavedra de Cuautla, Morelos, Juan Carlos Aguilar de Tepic, Nayarit, Víctor Castañeda Ortega, Ciudad Juárez, Chihuahua, Hugo Fernández Gutiérrez Padilla, San Luis Potosí, Sujei González Rosillo de Moroleón, Guanajuato. Héctor, 1 segundo, 30 segundos, Arturo, para irnos, y si me sobra tiempo voy con los demás. Mira, hay una cultura, existe, y quiero hacer una especie de comercial. Hay un espacio que ustedes anunciaron ahorita ahí, que se llama Circo Volador. Tengo el honor de haber sido fundador del proyecto. Es un gran espacio donde se recibe toda la oferta cultural de todos los jóvenes de la ciudad. Es un espacio que pueden visitar. Sí. Y que los invitamos a los papás a que vayan a visitar el espacio. Sí, Francisco Camacho Ponce, de 15 años, dice: desde hace algunos años me ha interesado el movimiento dark y gótico. Desgraciadamente a mi alrededor no encuentro